Alejandro Mico, por esta comunicación telefónica. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno, PISA 2018, nuevos resultados, los resultados que cada 3 años conmocionan a los países participantes de este gran test global implementado por la OCDE. No son buenos los resultados argentinos. Estamos con el doctor en educación, Mariano Narodowski, para analizarlos. Muy buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Mariano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que Argentina ha dejado de ser sinónimo de ese gran sueño educativo, ¿no?, con el que se sentía orgulloso durante muchos años en América Latina? Bueno, lo que sucede es que no lo somos más. Lo que sucede es que las pruebas PISA se toman desde hace 18 años y los resultados muestran un estancamiento que me parece que corroboran la sensación que tenemos todos. No es que las pruebas PISA inventen algo o aporten mucha más información de la que más o menos sabemos. Creo que si a la Argentina le hubiera ido bien, estaríamos altamente sorprendidos. Claro. Así que me parece que lamentablemente es lo que hay. No es para ser pesimistas o resignarse, pero de alguna manera es lo que se esperaba. El problema es que no hay reacción. Claro. No hay reacción ni este año ni los anteriores. Esa es, de alguna manera, sumar una edición más de las pruebas PISA y concretar ya 18 años de estancamiento, de caídas o de estancamientos en niveles muy bajos de aprendizaje. ¿Es de alguna manera la sorpresa en el sentido de que no se logra cambiar ese rumbo? Sí, tampoco sorpresa, porque como nuestra situación está colapsada, ya sabemos que estos golpes no producen ningún efecto. No se ve en los gobiernos, no se ve autocrítica. En el gobierno actual, el Ministerio de Educación Nacional, no hay ninguna autocrítica, no hay ningún diagnóstico de lo que está pasando, no hay ninguna perspectiva de lo que se puede hacer. No hay funcionarios, además, que acepten entrevistas para responder sobre los resultados. Bueno, eso no lo sabía, pero me parece que forma parte de la situación. Pinta bien un paisaje en el cual no hay un compromiso con una responsabilidad concreta sobre lo que está pasando, ni este gobierno ni en los anteriores. También hay un efecto de adormecimiento, Mariano. En otras ediciones de las pruebas PISA, al menos la opinión pública y la ciudadanía reaccionaba con indignación, autoflagelación, esas reacciones muy argentinas. Yo no noto este año ese nivel de irritabilidad en la opinión pública respecto de este tema. Eso te iba a mencionar, es que bueno, es que le hace una mancha más al tigre. Claro. O sea, acá, por eso digo, no hay ninguna sorpresa. Sí, sí. Lo que sí me parece interesante es que sobre todo los sectores dirigentes no políticos, los empresarios, los sindicalistas y sobre todo las clases medias y altas de la Argentina, se enteren de que a sus hijos les está yendo mal, que eso no es un tema de los pobres, Claro. que ellos nos están salvando, que el nivel de aprendizaje de sus hijos, de los sectores sociales de mayor poder adquisitivo, son inferiores a lo de los pobres de países como Irlanda o como Polonia o como Portugal. No estamos hablando de Canadá. Sí, sí, sí. Así que estaría bueno que se pongan un poco las pilas, porque ellos que gastan mucho dinero en educar a sus hijos en escuelas muy caras, me parece que no están registrando que nos están salvando. Claro. Me parece que hay un problema grave con eso, ¿no? Es muy contundente el resultado. Si uno ve en lectura, las pruebas PISA, sabemos, se dan en lectura, en matemática y en ciencia. En lectura, el 52% de los chicos argentinos, porque es una muestra representativa del total de chicos de 15 años que están en el sistema educativo, el 52% está en el nivel 1 de 7 niveles, o sea, el más bajo de todos, y en matemática el 69% está en el nivel 1 de esos 6 o 7 niveles de aprendizajes. El 6 o 7 es el máximo nivel, el de mayor aprendizaje. Es decir, la mitad o casi la totalidad de los chicos argentinos no están aprendiendo. Sí, ahí hay algunas críticas al instrumento que podrían, o algunos señalamientos sobre el instrumento de las pruebas PISA que podrían ser tenidos en cuenta. Sobre cuál es el tiempo que un chico se concentra en una prueba, hasta dónde llega, cuáles son los ítems finales.
Pero comparado con otras poblaciones estudiantiles de otros países, sí, con las mismas limitaciones del instrumento, los resultados son mejores. Por supuesto, claro. Pero convengamos que en la Argentina no estamos acostumbrados a este tipo de pruebas. ¿Después de casi 18 años? Y no, eso es una vez cada 3 años. En la vida cotidiana de las escuelas este tipo de pruebas no se toman. La mayoría de las pruebas que se toman en la Argentina, por ejemplo, no son de multiple choice, de elección múltiple, son pruebas abiertas, con ítems abiertos. A lo que voy es que no es que quiero minimizar, no es que quiero decir, no pasa nada. Sí, sí. No me fijaría tanto en porcentajes tan precisos, porque ahí sí puede haber un error de la prueba. Me fijaría en el trazo grueso. Claro. Y me parece que con el trazo grueso alcanza y sobra. Claro. Porque si no, entramos en una discusión justamente de si las pruebas PISA sí, si las pruebas PISA no, si tienen errores técnicos, si son consistentes, si son comparables. Y muchos de esos señalamientos que hacen muchos colegas míos son correctos. Son acertados. Sí, son correctos, por lo menos son discutibles. Argumentos razonables que apuntan a comprender que un tipo de dispositivo como PISA tiene muchos problemas al ser aplicado en tantos países al mismo tiempo. Mi punto es mucho más atrás, o sea, ni siquiera hace falta meterse en esas cuestiones, sino que esto nos tiene que servir para ver si despertamos, si salimos de la anestesia esta en la que estamos sometidos. Mira, ayer comentando justamente estos datos, Gustavo Romero, que es el jefe del Departamento de Matemática de la Nacional de Buenos Aires y da clase en el Joaquín B. González, él me hacía el siguiente razonamiento y me decía lo siguiente: tenemos pruebas ONE Aprender hace 26 años, sí. Tenemos las pruebas de la UNESCO hace 22 años, tenemos las pruebas PISA hace 18 años. Nunca hubo una reacción concreta respecto de eso, que por ejemplo él es profesor de matemática, él decía, bueno, este va a ser el año de la introducción al álgebra, este va a ser el año de la propiedad distributiva, este va a ser el año de las operaciones geométricas. No tenemos, entonces lo que hacemos es importar el método del enlatado de Singapur, que tampoco nadie sabe muy bien qué es eso, prometer una secundaria 2030 que tampoco nadie sabe en qué va a consistir y cómo efectivamente va a mejorar el aprendizaje de los chicos. No hay cambios en las estructuras organizacionales, o sea, ahora, no reaccionamos. Ahora, ese es mi punto. Esa reacción, ¿por qué la clase política y particularmente los especialistas en educación que están a cargo de la responsabilidad del sistema educativo nacional y provinciales, tienen algún tipo de... ¿Hay algún tipo de correlación entre la calidad de esos especialistas y lo que sucede efectivamente en la educación argentina? En la formación de esos especialistas, digo, porque alguien ha estado al frente de esos no me vas a hablar sistemas. de mi gremio, digamos. No, pero digo de la formación, del modo en que se toman las decisiones, del peso que se le da a la educación en política. Puede ser que haya cuestiones un poco discutibles en cuanto a enfoque, pero bueno, nadie es dueño de la verdad con respecto a eso. Mi punto es que no hay, más allá de los especialistas de los ministerios o el personal técnico de los ministerios, que en muchos casos es muy bueno, me parece que a la clase política no le importa esto, a la dirigencia política no le importa. Es decir, hay países en donde después de las pruebas PISA renuncian ministros o tienen que ir a dar precisiones al Parlamento. Sí, en Uruguay hubo un problema en 2015 en Uruguay, con las en pruebas. El 2002. Sí. Pero en general hay un problema. O sea, las pruebas PISA sirven también como herramienta política interna al mundo político para ordenarlo de alguna manera un poco más eficaz. En la Argentina eso no tiene absolutamente ningún correlato. O sea, no digamos que nadie renuncia, sino que nadie se hace cargo. Sí. Entonces ahí me parece que hay un defecto de las clases dirigentes. Después podemos entrar a ver a qué sectores sí le puede ir un poco mejor, un poco peor. Ahora, si los sectores medios y altos, que son los que hacen una inversión más alta en términos absolutos respecto a la educación de sus hijos, mandándolos a escuelas que pueden costar 20.000, 30.000, 40.000 pesos por mes. Yo digo esto y pienso que me está escuchando alguna persona en el interior profundo de la Argentina que no puede creer, claro. Pero sí, acá en el Gran Buenos Aires hay muchas familias que pagan eso por la educación de sus hijos, que tienen 2, 3 hijos y pagan 100.000 pesos, 120.000 pesos por mes. Esa gente, que además tiene redes de contactos importantes con el mundo político, con el mundo empresarial, con el mundo sindical, muchas veces son esos políticos, esos empresarios, esos sindicalistas, no se dan cuenta que ese esfuerzo que ellos están haciendo, la verdad que no tiene ningún impacto concreto. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema. Y por otro lado, los sectores populares tienen otras prioridades y tampoco logran reaccionar. Entonces, tenemos esta situación de colapso en donde nosotros como país estamos paralizados
estancados, mientras el resto de los países más o menos parecidos al nuestro están mejor, y ahí está claro lo que vos decís, o sea, la idea de la Argentina faro educativo del mundo, olvidemos, ¿no? Porque lamentablemente eso no existe más. No, además en estos 18 años de pruebas PISA y de las otras pruebas internacionales como la de la UNESCO, uno comprueba las curvas de crecimiento de mejora de Perú, de países que han empezado desde muy abajo, de Chile, que se ha convertido en el mejor sistema educativo de América Latina, por lo menos medido en estos términos, y entonces ese contraste entre la capacidad de mejora de esos sistemas y la absoluta imposibilidad e incapacidad del sistema argentino es realmente muy llamativa. Por eso ahí la pregunta de cuánto ha pesado la política, la dirigencia política educativa y la política en general parece pertinente, ¿no? Sí, absolutamente, porque ¿cuál es el diagnóstico? Si tuvieses que preguntarle a funcionarios nacionales, provinciales, referentes del mundo educativo, diputados, senadores de las comisiones de educación, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, lo primero que uno escucha es una descalificación de la prueba PISA, ¿no? Bueno, no en todos. No en todos. Particularmente este gobierno, el que se está yendo el 9 de diciembre, al contrario. Claro. Y sin embargo tampoco tiene un diagnóstico. Sí. Me parece que, digamos, lamentablemente no es un problema ideológico. No llega a ser un problema ideológico. Me parece que un poco... me da la sensación que estamos regodeándonos con ese pasado que alguna vez tuvimos, etcétera, pero que no alcanzamos a salir. Yo el otro día publiqué una columna y planteando que la Argentina tiene que salir de la grieta en temas educativos. Y yo creo que hay algunos puntos que se podría avanzar realmente por mi circulación en ciertos ámbitos profesionales y políticos. Creo que sobre todo el tema de financiamiento y algunas cuestiones del régimen laboral docente podrían avanzarse un poco a partir de un plan de 10 años, en serio, hecho en serio. Ahora, no necesariamente eso va a redundar en mejores aprendizajes, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Bueno, uno de los puntos igual también es el reforzamiento de matemática y lengua, uno de esos 4 puntos. Pero de todas maneras, igual indirectamente sí, porque realmente los niveles de pobreza en la Argentina tienen que ser, digamos, mejorados con mayor financiamiento y mejor financiamiento para la educación. Si vamos a esperar a bajar la pobreza para que a partir de eso los alumnos tengan menor nivel de vulnerabilidad socioeconómica y puedan aprender más, yo creo que vamos a tener que esperar muchísimo tiempo y no estamos para esperar tanto. La pobreza hay que llevar la pobreza como variable al aula e intervenir la pobreza. No, y además con más financiamiento. O sea, nosotros tenemos escuelas y alumnos del Santiago del Estero, de Formosa, del Chaco, de González Catán, del fondo de Varela, en el conurbano, que tienen una inversión por alumno 3 o 4 veces menor que los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. La verdad que no hay ninguna justificación, ni moral, ni política, ni económica para que eso ocurra. Entonces, lo vamos a seguir tratando como si fueran alumnos de otros países. Claro. Bueno, está bien, el federalismo así lo dice. Yo creo que no. Claro. Entonces, me parece que la falta de este proyecto a largo plazo es lo que está mostrando este estancamiento que también se verifica en este tipo de pruebas. Bueno, consenso social también en un tema estructural que no solo es el hambre, también es el educativo. Pacto social en eso. Muchísimas gracias, Mariano Narodowski. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.